ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado, que es Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. ¿Cómo está, Santiago? Buen día. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Lamentablemente nos perdió el audio. No sé si algún problema pasa con el micrófono, pero hace un rato pudimos contactarlo. Ahora sí, creo que se solucionó. Sí, sí, perdón, buenos días Jorge, buenos días Gustavo y amigos cibernautas, buenos días. Sí, el problema era que tenía apagado el micrófono, perdón. Buenos días, un gusto estar aquí y a las órdenes, buenos días. Gracias, Santiago. Bueno, la primera consulta para usted, como director de la encuestadora Informe Confidencial, ¿cuál es la encuesta que ustedes han hecho en estos últimos días? ¿Qué fecha tiene esa encuesta? Y conocer un poco qué monitorearon a la ciudadanía. Bueno, es una encuesta que hemos realizado el 27 de septiembre, tiene un mes, todavía las definiciones no estaban en la ciudadanía claras, en este mes tampoco han pasado cosas lo suficientemente potentes como para que la gente haya cambiado su apreciación frente a la elección que viene. Entre estos hemos preguntado cómo está la gente, cómo se siente con relación a la política y cómo va a votar, más allá de otras características. Es una encuesta muy grande, pero presentaremos algunos datos nada más a la ciudadanía. Creo que el primer dato que llama mucho la atención es el estado de ánimo de los ciudadanos. Esta encuesta es hecha en Quito y en Guayaquil únicamente. Son 500 personas que hemos entrevistado, suficientes como para que nos den una confianza del 95% y un margen de error del 3%. Vamos a tener en los próximos días ya datos actualizados para poder dar cifras más frescas, digamos, a la ciudadanía. El Santiago, primer no sé dato si que esa es la llama gráfica mucho, de la que está hablando en este momento, justamente es la gráfica 3, si no me equivoco, ¿no? sí, justamente llama la atención cuando le preguntamos a las personas si están mejor o peor que el año pasado. Obviamente, en Quito y en Guayaquil hay un altísimo pesimismo con relación al pasado. 69% de quiteños y 73% de guayaquileños dice que su situación estará peor que el año pasado. Solo un 9% en Quito y un 10% en Guayaquil dicen que está mejor. Pero cuando le preguntamos a la gente hacia futuro y cómo cree que estará usted y su familia, la situación económica de usted y de su familia, cómo estará el próximo año. Y el dato es interesante, 55% en Quito y 39% en Guayaquil dicen que estará mejor. ¿Y por qué damos estos datos? Hay Porque un en optimismo función de de la ciudadanía, más que todo en Quito parece, ¿no? sí, hacia futuro. Eso quiere decir que una campaña o una candidatura que enfoque futuro, bienestar, podría tener un espacio dentro de los electores planteando su propuesta electoral. Pero esto estamos hablando, todavía estamos en noviembre, nos falta noviembre, diciembre y enero que van a ser meses donde el pesimismo de la gente va a subir. ¿Y por qué digo que va a subir el pesimismo de la gente? Porque vamos a tener un diciembre bastante inusual, donde no vamos a podernos reunir en familias como hemos tenido la costumbre, no vamos a poder tener ese intercambio y eso nos va a poner a los ciudadanos de mal humor. Y mal humor no es estar mal genio, mal humor es sentir depresión, sentir desesperanza, etcétera. O también puede sentir uno bronca y No puede querer tener dinamitar el trabajo sistema. y no tener cómo pagar las deudas. Exactamente. Y ojo con eso. Antes, en enero, se pagaban las deudas de diciembre. Ahora no van a tener ni siquiera para pagar las deudas de diciembre. Entonces, el malestar va a ser muy fuerte. Recordemos siempre en el Ecuador que enero y febrero han sido los meses más difíciles para la política. Y era justamente porque antes, en diciembre, gastaban en las fiestas y enero y febrero eran los meses de chuchaqui, como diríamos aquí en el Ecuador. Y Y justamente esta elección es eso, en el mes de febrero, Santiago, ¿no? Un mes difícil. exactamente,
Exactamente, y por eso es que comenzamos viendo el ánimo ciudadano, porque estas cifras van a determinar el conjunto de cifras de la encuesta. Es como cuando uno se despierta contento, todo lo ve bien, pero cuando uno se despierta deprimido o mal genio, todo lo ve mal. Y esperemos saber con qué sentimientos llega la gente al día de la elección y cómo canalizan, ya sean sentimientos negativos o positivos, las diferentes candidaturas para lograr el voto popular. Correcto. ¿Qué más tenemos, estimado Santiago? Yo creo que también por esto que hay dos tipos de discusiones que se dan en este momento. Uno es la discusión que se da en la política, es decir, lo que hemos estado nosotros atentos, el periodismo, la academia, los sectores de poder, los partidos políticos, los gobiernos, etcétera. Era una primera discusión de la política con la política. Mientras se hacían los acuerdos, se presentaban candidaturas, se cumplían los marcos legales para presentar estas candidaturas. ¿Tú monitoreaste cómo está, perdón que te interrumpa, tú monitoreaste cómo está la credibilidad de los medios de comunicación? No tengo cifras frescas, pero tenemos lo que es confianza institucional. Sin duda alguna, los medios de comunicación son una de las instituciones que más credibilidad tienen, no así las instituciones que corresponden a la política. Si nosotros vemos partidos políticos, Consejo Nacional Electoral, órganos de representación, gobiernos, etcétera, no son las instituciones con menos credibilidad de todas las que medimos. Y eso es importante porque eso demuestra el alejamiento que tiene la gente de la política. Pero para terminar la idea, esta discusión que se daba en el Círculo Rojo, que es de la política para la política, todavía no entra dentro de los intereses de la gente. La gente se pondrá mucho más atenta en la campaña electoral una vez definidos ya los binomios, que como bien tú decías, Jorge, están recién terminando, o perdón, lo decía Gustavo, ¿sí? Jaime, perdón. Sí, perdón. Estoy sin lentes, entonces, como decíamos, todavía la gente no podrá atención a estas, a la política, sino la comenzará a ver ya ahora, sobre todo cuando los candidatos hagan su propuesta electoral. Por supuesto. Ahora, ¿con qué otro tema nos vamos? Ahí está la gráfica. Claro. Partido, movimiento político. Vemos aquí, claro, es muy interesante también ver este dato y esto demuestra el distanciamiento que tiene la gente con la política. Si nosotros le vemos aquí, 52% de quiteños y 61% de guayaquileños dicen que no tienen simpatía por ningún partido político. El Centro Democrático en Guayaquil alcanza 8%, el Partido Social Cristiano en Guayaquil 7%, Creo 5%, pero no tenemos ningún otro partido con importancia. Si vemos en la ciudad de Quito, 5% Centro Democrático, PSC 3%, Avanza 5% y Creo 5%, Alianza País 7%. Son realmente cifras bastante bajas para lo que estábamos acostumbrados, sobre todo en la última década, a ver sobre la simpatía de partidos políticos. Teníamos hasta hace poco tiempo partidos políticos como el PSC y el partido Alianza País que medían bastantísimo más digamos, hace unos pocos, llegando hasta 30-35%. Este momento vemos que no hay un partido que goce de la credibilidad o simpatía de los electores en este momento. Pero como es el Ecuador, voto obligatorio, y tenemos que escoger de alguno de los candidatos que la política nos puso, el voto es obligatorio. Por lo tanto, uno tiene que votar, haya o no haya decidido por quién votar. Y esa es otra de las preguntas que hicimos en la encuesta. Usted ha decidido, usted ya ha decidido por quién votar, simpatiza por un candidato o simplemente no ha decidido. No ha decidido el 64% de quiteños y el 66% de guayaquileños. Dicen haber decidido tan solo un 30% de quiteños y un 23%
60% de guayaquileños. Como vemos, es una altísima indecisión todavía Casi el entre los 70%. electores. Sí, o sea, son 6 de cada 10 personas que todavía no han tomado decisión sobre los diferentes binomios que se están presentando, porque todavía no está cerrado, como digo, todos los procesos jurídicos para aceptar las candidaturas, y se entiende, la gente esperará tener certezas para manifestarse con bastante más claridad frente al tema de las elecciones. Santiago, Pero ¿tú claro, crees que es debido al tema legal que tienen muchos partidos políticos que todavía aún no están ratificados algunos binomios, que por eso la gente está indecisa, no saben si en realidad tal vez su líder o su partido político lo califican o no? no, yo creo que es más cuestión de en qué le está poniendo atención la gente. La política en la cabeza de los ciudadanos ocupa un poquito así de espacio. En este momento hay un montón de problemas que tienen las personas comunes donde la política quedará relegada. En este momento estamos conviviendo con dos crisis producto de la pandemia, la crisis de salud por un lado y la crisis económica por otro lado. Estas dos crisis van a ir determinando, como decíamos, el ánimo ciudadano para que la gente vaya a votar. Pero en este momento, si nosotros preguntamos cuál es el principal problema de la gente, más del 80% nos está hablando de problemas de la economía, entendiendo que pasó a un segundo plano la problemática de la salud entendida como tal, no entendida como algo que produce restricciones y malestar económico. Por supuesto, te iba a consultar si de pronto tienes algún sondeo de cómo está la credibilidad de este gobierno. No, en este momento no estamos presentando todavía, son cifras muy viejas, como decimos, todavía no tenemos actualizadas y hay que ver todo lo que ha pasado con el gobierno. No nos olvidemos, ha habido un desembolso fuerte de los organismos multilaterales, se ve un cierto bienestar. Todavía no sabemos cuánto la gente está juzgando al gobierno por lo de la pandemia y creo que podremos tener cifras frescas dentro de 10 días máximo, tendremos ya cifras actualizadas, tanto del gobierno como de las alcaldías y prefecturas que también están jugando un rol importante dentro de la crisis de los ciudadanos. Vamos con la siguiente diapositiva. Sí, igual preguntamos a la gente, ¿haya o no decidido usted por quién votar? Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y es importante esta pregunta, de preguntarle a la gente, ¿haya o no decidido por quién votar? ¿Por qué? Porque así es que la gente llega al día de las elecciones, llega con incertidumbres y muchas personas eligen frente a la papeleta por quién votar. Hemos tenido elecciones donde el 30% no ha decidido un día antes de ir a los comicios y eso cambia lógicamente los resultados electorales. Pero en esta simulación tenemos un dato muy interesante. El 41% de quiteños y el 51% de guayaquileños está votando en esta papeleta por ninguno o vota en blanco. Es el primer dato. Casi la mitad de los ciudadanos todavía no está escogiendo a nadie de la papeleta. Después tenemos a Guillermo Lazo con 17 en Quito, 17 en Guayaquil. Diego Arauz, 17 en Quito, 15 en Guayaquil. Y Yacu Pérez, 14 en Quito, 10 en Guayaquil. Las demás candidaturas todavía, por falta de conocimiento de la ciudadanía sobre sus propuestas, todavía no tienen un peso relevante estadísticamente que sobrepase el 3.5%, que es el margen de error de la encuesta. Es decir, las demás candidaturas van a estar fluctuando entre 0 y 3% por el momento hasta esperar cómo comienza campaña. Santiago, esta encuesta fue realizada en Quito y Guayaquil. ¿En qué sectores se realizó esta encuesta de las dos ciudades? En los dos cantones, todas las parroquias
pues que componen los cantones de Quito y de Guayaquil, que ahora se llama área metropolitana, pero está contemplada las zonas más consolidadas de las dos ciudades. Aquí no hay otras provincias, ¿no? No han medido otras provincias ustedes. No, no, el programa de informe confidencial mide Quito y Guayaquil desde hace 30 años. Son dos ciudades que irradian opinión en sus dos regiones, Guayaquil en la costa, Quito en la sierra, y más o menos siendo las ciudades más informadas del país y que siguen mucho más la política, nos da una idea de lo que está pasando en todo el territorio nacional. Más allá de que pronto tendremos ya simulaciones nacionales con encuestas nacionales. Claro que sí, porque hay otras provincias tal vez que tienen mayor votantes ciertos candidatos. En un sector de la sierra, Yacu Pérez tiene bastante seguidores. Igualmente el Partido Centro Democrático, que ahora justamente es candidato, Andrés Arauz, en Manabí y otras provincias. Habría que esperar todavía más tiempo para ver cómo andan esos resultados, ¿verdad? Sí, y que la gente se entere y comience a interesarse en la política. Sin duda, Yacu Pérez tiene mucha más entrada en Azuay, porque es su provincia y fue recién, pasó por una elección que resultó exitosa, y lo mismo pasa con Manabí. Manabí es más, pertenece más al correísmo, ¿no es cierto? Y tiene mucha más fuerza. Pero también no hemos medido todavía lo que sería la Sierra Centro, que parecería que puede ser un voto que va a Yacu Pérez, y asimismo como otras provincias, como la provincia del Oro o la provincia de Imbabura, en el caso de la provincia de El Oro, que es más del espectro social cristiano, y que pasa hacia el norte, que todavía no tenemos definiciones. Pero sí, todavía la elección es abierta y hay que esperar un poco más para ver los resultados. Santiago, las encuestas más efectivas que ya definen más o menos la tendencia, ¿a cuántos días de una elección podríamos ver una simulación de estas? Yo creo que es importante medir los últimos 15 días, porque son los últimos 15 días es donde más acciones se dan por parte de la política emitiendo mensajes hacia los ciudadanos. Entonces, como tenemos un porcentaje de población muy alto que todavía no ha definido, se irá definiendo, y en los últimos 15 días pondrá altísima atención el ciudadano sobre lo que está pasando en la política y serán determinantes. Yo creo que si la encuesta anterior ya nos dará una idea de cómo va a terminar una semana antes, ¿no?, de la elección. Una encuesta ya nos dirá lo que pasa. El día sábado antes de la elección tendremos cierta certeza y podremos medir algo que en voto obligatorio cambia a veces el resultado electoral, que son los indecisos que llegan al día de las elecciones. Entendiendo que los indecisos que llegan un día antes de las elecciones en ese estado podrán cambiar su posición en función de cómo vayan las tendencias del conjunto de la población. Es decir, si una candidatura viene a la subida, mayoritariamente irán a ese candidato y perderán espacio en otras. Pero todavía hay, como digo, que esperar, porque la problemática de la política todavía no está en la cabeza de la gente. Santiago, tengo a mi compañero Gustavo Jiménez desde Exteriores que tiene una pregunta para ti. Gustavo. Gracias, Jaime. Santiago, buenos días. Quería solamente tener una claridad entre la afinidad y la preferencia. ¿Podemos poner la lámina número 2, por favor, Jorge Aycar, en la cual ahí se puede ver un poco cuál sería esa afinidad que existe actualmente con los partidos? Y me llamó la atención el porcentaje que tiene Alianza, no, la lámina 2, donde se ven los porcentajes de afinidad que hay entre los diferentes partidos, y se ve a Alianza País con un porcentaje del 5%, si tengo anotado aquí, perfecto, del 7% en la sierra y el 3%. En comparación con la preferencia, creo que era la lámina número 4, Jorge, por favor, en la que no aparece el candidato de Alianza País. ¿Cómo identificar esa
ese porcentaje que estamos viendo aquí, Santiago? Claro, a ver, ahí hay cosas. Todavía hay sectores de la población que no saben que Alianza País dejó de ser un partido del expresidente Rafael Correa, o no lo digamos así, que el expresidente Rafael Correa ya no es del partido Alianza País, por decirlo de alguna manera, y todavía eso causa confusión. Entonces, Alianza País tendrá y será recordada como el partido de Rafael Correa, y por eso todavía tendrá cierta aceptación en ciertos electores que todavía no identifican el partido por el que correrá la tendencia del expresidente Rafael Correa. Debo entender, Santiago, entonces que podemos volver a la lámina 2, por favor. Debo entender entonces que ese 7% de la sierra y ese 3% en la costa o en Guayaquil, en Quito y Guayaquil, se tendrían que sumar a la del Centro Democrático, UNES. Exacto, aquí este 7 y 3, no necesariamente. Claro. No necesariamente, porque si nosotros vemos cuánto están sacando la votación, por ejemplo, si tomemos la votación de Pachacutic, está midiendo como partido 4 en Quito y 3 en Guayaquil, pero los resultados que tiene en la simulación Yacu Pérez son mucho más altos. Vamos por un principio, en Ecuador no votamos tanto por partidos, tanto cuanto por personalidades. Y eso cambia muchísimo, digamos, la forma de percibir la política. La gente confía. Pero en este caso, Santiago, pero en este caso usted acaba de decir que muchos reconocen a Alianza País todavía como un partido de Correa. Sí, sin duda. Pero y Pachacutic no tiene nada que ver con Correa. No, estamos hablando de un ejemplo, no de Pachacutic. Estoy explicando cómo usted puede tener un bajo porcentaje como partido político y algo como candidato. Y no necesariamente la suma suma. Muchas veces las sumas restan. Un candidato puede tener potencia fuera de un partido y puede perderse estando dentro de un partido. ¿Sí me explico? Cómo se comporten los que dicen simpatizar por un partido político no necesariamente votan por el candidato que el partido les pone. Y viceversa. Ya, muy bien. ¿Sí? Claro, no es una variable determinante para la decisión de los electores. Muy bien. Gracias, Santiago, por esa explicación. Tenía esa duda. Jaime, continúa usted en estudio. Muchas gracias, Santiago. Gustavo. No sé si tengamos algo más que decir, Santiago. ¿Cuándo tenemos unas nuevas encuestas? Y yo creo que en 15 días tendremos ya encuestas actualizadas, iremos viendo cómo se modificaron las imágenes de los candidatos, cuánto han recibido ya de información de cada uno de ellos. Recordemos que hay dos datos que son interesantes. El primero es que muchos candidatos son desconocidos por el conjunto de la población, por eso miden muy poquito. Y me refiero a las candidaturas que todavía no están sonando. César Montúfar todavía no está, Juan Fernando Velasco, Celi, hay un montón de candidaturas que todavía no están en el escenario de la política. Entonces hay que ver cómo se conforman y cómo han variado las imágenes de los candidatos ya presentando propuestas. Gracias, Santiago. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.